Buenas noches, GDL Noticias informa. La Comisión Estatal del Agua. Look at the format for the America's X Cup with Canada versus Mexico. 4-man teams with captains. The winners of the 4 first-round singles matchups to receive 1 point each. In the second round, the tag team match winners will receive 2 points each. To the third and final round, the 8-man elimination tag. It's 2 points per elimination. The team with the most points wins the cup. In the event of a tie, the 2 team captains meet in a singles match next Wednesday night. Here are the first round matchups. Team Canada team captain Teddy Hart to face Mr. Aguila. Petey Williams versus team captain Juventud Guerrera. Hot shot Johnny Devine versus Abismo Negro. And Jack Evans versus Hector Garza. The opening contest for America's X Cup, Team Canada versus Team AAA is scheduled for one fall. Making his way to the ring, being led by TNA Canadian representative Scott D'Amore. He is the captain of Team Canada. This is Teddy Hart. When TNA Canadian representative Scott D'Amore filled his roster for Team Canada, his first move was to name a captain. And D'Amore's choice to lead his 4-man squad is a member of one of wrestling's most famous families, the Harts. This is Teddy Hart, a third-generation wrestler, the grandson of Stu Hart, the nephew of Bret and Owen Hart, and when it comes to wrestling bloodlines, you can't do much better than that. And his opponent, representing Team AAA from Guadalajara, Mexico, this is Mr. Aguila. He began his pro wrestling career a decade ago in Mexico. He wrestled under the name S.A. Rios in the WWF, where he held the light heavyweight championship in the year 2000. Last month, in the first ever America's X Cup, Mr. Aguila's daredevil offensive style may have cost him in a first-round loss to Jerry Lynn, but it was a case of high risk and high reward in the 8-man elimination final when he took out Elix Skipper as Team AAA prevailed. And hello once again, everyone, from ringside. Mike Tenay, joined by Don West. And Don, it was back on February the 11th, Mexico's Team AAA capturing the America's X Cup when they defeated the United States-based Team NWA by a final score of 13-9. That's not all they captured, Mike. They captured the world's attention, and not just the world, Canada, as they too decided we want to be a part of this high-flying action. We think we've got the best athletes in the world, and Scott D'Amore has brought down 4 young wrestlers, 3 of them virtually unknowns here in NWA TNA, but not Teddy Hart. We saw him in the Super X tournament where, ironically, he had an unbelievable match with Team AAA's captain, Juventud Guerrera. You make a great point. Teddy Hart did debut with TNA September of last year, the Super X tournament. You might recall, Don, he defeated England's Johnny Storm, but then lost a very competitive semi-final matchup to Juventud Guerrera, and we will see Teddy Hart and Juventud Guerrera crossing paths later tonight in both the second and the third rounds. I'll tell you something, folks. Keep your eye on Teddy Hart. When he came into NWA TNA, absolutely had the crowd on its feet. He can do some amazing things. But a guy with the experience like Mr. Aguila is the perfect counterpart in this first match. He'll know how to keep him grounded, and he's got the experience of being in one of these matches before. Teddy Hart may be only 23 years old, but as you can imagine, he's been around the wrestling business his entire life in Calgary, Alberta, Canada. In terms of Teddy Hart's in-ring style, I think he's closer to Owen Hart than Bret Hart. He reminds me of a younger Owen Hart when he wrestled in Canada, Japan, and Mexico in his pre-WWF days. Both these guys right now, Mike, are sizing each other up. They're trying to see what each other has. Just not quite, you know, you got a little nervous anxiety out there, so we'll see them as they get going. Other thing I'm interested on, as we see Aguila go for the quick cover and get a 2 count as this matchup unfolds. Let's see if Mr. Aguila directs his offense at the knees of Teddy Hart. You'll remember it was just 2 weeks ago that we saw Teddy Hart on crutches. He was unable to compete in the 3-way X-Cup Captains matchup. This is not the type of event where you can hide an injury. We're talking about 3 matches in one night. This is going to be a very physical test for Teddy Hart. You know, I was wondering when I first saw that if maybe Scott D'Amore was doing some kind of a game plan. But I don't
believe that's the case. I'm with you. Let's watch and see what Mr. Aguila does. But right now, Teddy Hart's looking pretty sharp. You thought maybe it was a swerve by the boss of Team Canada? Yeah, you just never know. You got to come in with every edge you can get, Mike. I have to admit that D'Amore was incredibly outspoken when he issued the challenge to Team Mexico. He claimed that not only does Canada have the superior wrestlers, but that Team NWA had choked last month when they lost in their home country. You know, I thought that at first myself. When you think about it there, they lose in the asylum. But when you look at the experience that Team AAA Mexico has, when you look at all the great matches that Mr. Aguila has performed in, and Juventud Guerrera and Hector Garza, these guys have been around, and Abismo Negro's even been wrestling longer than all three of those. This team is so experienced, it really wasn't an upset. That's why I give advantage right here to Team AAA Mexico. You know, I think it's a combination when you're talking about experience. The overall experience of the luchadors from Mexico and the fact that they've already been through this type of a format. They know exactly what to expect when it comes to the America's X Cup, and that has to be a huge advantage. One X factor, though, Mike, that may be is the fact that, and I kind of alluded to it before, that this Team Canada is made up of virtually unknowns down here, especially for Team AAA Mexico. We've not seen the like of Jack Evans, Johnny Devine, and of course Petey Williams in here in the ring. That might be something where they can use that to their advantage and do something to get them the America's X Cup victory. Hart flips back into the ring to avoid the contact, and you see Team Canada boss Scott D'Amore hooking the leg of Aguila. That's not what this tournament's all about right here. Oh, he's got him! Split leg moonsault, follow cover, hooks the far leg and gets a 2 count from referee Andrew Thomas. You can see Mr. Aguila showing his displeasure with Scott D'Amore right there. I'm surprised by the interference of D'Amore. I wonder if somebody's going to talk to him. Look at that again, hooking the leg of Aguila and allowing Teddy Hart to connect with the kick. Oh, good. Did you see that right there, though? Mr. Aguila got the foot in there on Teddy Hart. Oh, nice kick. Springboard drop kick directly into the face and chest of Aguila and sends him out to the entrance ramp. Teddy Hart, though, you see him grimacing there a little bit. I wonder if he may have re-injured his knee right there. Looks like Teddy Hart trying to regroup, possibly to position himself to set up for a high-risk move. Aguila out on the floor. Teddy Hart measuring Aguila. I think he's trying to see if Mr. Aguila's actually lost his breath there. Good move there on Teddy Hart. Instead of doing the high-risk maneuver, he comes out there to size him up one-on-one. I think Teddy Hart realized that Aguila had recovered sufficiently, had gotten back up to his feet, but now Teddy Hart is going to go high-risk, balancing himself on top. What? Oh, he hit it perfectly! Double springboard moonsault, and Teddy Hart connects on Aguila as we see Scott D'Amore cheer him on. Check this out. He's grabbing the knee. Look at that. Looks to me like he may have re-injured his knee. Let's take a look at the replay. Look how smooth he is. Look how agile. Oh, he must have got it when he landed on it, Mike. It must have jarred it. As you see Mr. Aguila right away taking advantage of it. Yeah, no shock that Mr. Aguila is going to direct the offensive right at that injured left knee of Teddy Hart. Oh, Teddy Hart right now in severe pain. I'll tell you what, this guy's very young, very athletic, but he's going to have to reach in and pull everything out of his faculties that he can right now, because the experience of Mr. Aguila will take advantage of this to the hilt. Plus, keep in mind, we're not sure about the severity of this knee injury to Teddy Hart. Oh, as Aguila drops down, the leg right across the re-injured knee. But Teddy Hart not only has this match, he has a 4-man tag team matchup and the 8-man elimination tag. 2 more matches later tonight. And let's face it, Don, he's the captain of Team Canada. He's the one individual that Scott D'Amore and the other 3 members of the team are really looking to guide them. You know, this is something we've not dealt with before. Neither team has an alternate. I don't know what would happen. Let's hope he can somehow finish this out. Oh, man, Mr. Aguila taking advantage. What a kick. Version of the hot shot. Follow up with the super kick that was on target. Oh, you can see right here the experience of Mr. Aguila. Knowing that Teddy Hart's hurt, knowing exactly what he's got to do. You talk about the severity of the injury. Well, Mike, the way he keeps working on that knee, it's going to keep getting more severe. Boom, he got him again. Slingshot into the crowd. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en esta lucha semifinal. Esta lucha se la va a narrar mi compañero y mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Casi mi hermano, César el Perrón Contreras.
Y César, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cuadrilátero que no han podido hacer la toma de referee obligatoria con lo que se tienen que persignar los luchadores? Buenas noches, amigos aficionados, amigos de Estación 4, tu compañía, y por Sky en el 114. Los saludamos desde Medrano 67, justamente donde se encuentra enclavada la Arena Coliseo, el Palacio de la Lucha Libre, en el occidente del país. Así es que tenemos estos relevos australianos, Eddie Montana y los Huracanes Ramírez. Oye, ¿cuántas vueltas le estás dando, César? ¿Por qué no has querido decir que quisieron bajar al referee? Era la pregunta que te hacíamos, ¿cómo le cubres la espalda, oye? Bueno, pues entonces ahí tenemos al irlandés, a Magnum y a Red Terror. Así que, amigos nuestros, los referees en esta ocasión es el Gavilán y el bien amado Pedro el Cachondo, que reaparece, es el mejor referee que tenemos aquí en el occidente. Este es Magnum, encarando al Huracán Ramírez, que lo tenemos con ese látigo que le está aplicando a Magnum. Así de que dispónganse ustedes, amigos nuestros, a disfrutar del espectáculo más honrado del mundo, que es la lucha libre. Te saludo, Nacho Luna Chávez. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan a través de Estación 4, su compañía. Me da un gusto compartir los micrófonos con el conde de Iramuco de Contreras, don César, y con el cónsul honorario de la hermana República de Ajijic, don Mario Ortega Inardo. Tú tampoco vas a señalar, Nacho, que quiso el público sacar a Pedro el Cachondo, ¿cómo dicen? No, Pedro el bailarín. Lo quisieron contrario. sacar del cuadrilátero. ¿Por qué no lo consigna, César? Bueno, pues finalmente... ¿Hay pago de protección o qué? No, para nada. Así que, amigos nuestros, ustedes allá en casita, prepárense una rica botana y disfrútenla con la cerveza Estrella, la cerveza Tapatía. Recuerde que es la bebida de moderación, que puede ser degustada a cualquier hora del día. Ya sé quién no la disparó, por eso no le dijo nada al referee. Así de que vean ustedes a este que es el Huracán Ramírez, que pues ya se entrometió. Este es Magnum, ya se entrometió allá el irlandés, así que nuevamente viene el Huracán contra este Magnum. Sin embargo, entra Red Terror y con los botines por delante desbarata el castigo que estaba realizando el Huracán Ramírez. Así que yo creo que no necesita, porque este Magnum es un luchador completo, es un luchador con mucha calidad. Si no, a las pruebas nos remitimos. Así que por lo pronto vean ustedes, por desconfiado, y ahí este que es el Huracán Ramírez aprovechó que estaba de espaldas Red Terror, y también este que es el irlandés, y abajo también está el Gavilán, Nacho Luna. Oye, y sobre todo destacar, no debemos de dejar esta mención, es el hijo de una gran leyenda y el nieto de una gran leyenda de la lucha libre mexicana, que trascendió las fronteras, tanto el Huracán Ramírez con aquella famosa pareja que hacía con la Tonina Jackson en la época de los 60s. Ahí tenemos este comentario de Nacho. Saludos para Chava y Dani de la colonia Vicente Guerrero, que los ve todos los lunes a las 7 de la noche, de parte de Rosy. Gracias por su atención, dice. 15 pesitos. Hacemos otra vez el llamado. Abone 15 pesos a la cuenta de César Contreras y sale por Estación 4 y por el 114 de Sky. Es más, fíjate que nos están viendo en Monterrey, Nuevo León. El doctor Pérez nos ve a través del 114 de Sky y le manda saludos el ingeniero Jorge Hernández y la bola de secuaces cuasimodos que trae el día de hoy. Así le puso él. Con esta torsión, el Huracán ahí en el centro de la Estrella. Y hablando de Estrella, ¿qué le parece una cerveza bien fría? Estrella, la cerveza Tapatía. No es una orden, solamente es una conseja de la gente que tiene experiencia. Así es que adelante, mi César. Así que tenemos a este Eddie Montana encarando a la experiencia, a Red Terror. Y la verdad, este luchador Eddie Montana se ha venido consolidando, sus participaciones, sus acrobacias dentro del cuadrilátero, la verdad, han terminado por convencer a los aficionados que se han congregado o que vienen cada 8 días acá a la Arena Coliseo. Oye, César, que te diga Nacho Luna cómo hizo enojar el Eddie Montana a este señor que es Red Terror Jr. Eso no se vio al inicio de la transmisión, porque en la presentación se ve como el Ulises de la lucha libre, Eddie Montana, imita cómo camina Red Terror. Lo dejo a tu consejo. ¿Pero cómo camina? Charles Chaplin le decía. No sean payasos. Así que tenemos a este Eddie Montana luciendo este aretito en el óvulo de la oreja izquierda. Así que vamos a ver
cómo castiga Eddie Montana con una cruceta que Red Terror inmediatamente, un luchador con mucha experiencia y con esta palanca realizándole a Eddie Montana, que algo tendrá que hacer. Muy cerca está el referee, que es Pedro el Cachondo, y ahí castigando con esa palanca que le está realizando Red Terror a Eddie Montana, que se resuelve así con esta contrallave, y ahora es quien está castigando el brazo con esta palanca que le está realizando al enmascarado rojo. Y vean ustedes el toque de espaldas, sin embargo le cambia la estafeta, y ahí tenemos a que es Eddie Montana revolviéndose y sacando provecho del impulso con ese resorteo, y después el crush, salida de mantequilla para este enmascarado rojo, Mario Ortega. Decías que un gran luchador era el señor Magnum, y ahora demuestra Eddie Montana que es infinitamente superior a tu gallo, César Contreras. Pues vamos a ver cómo resuelven este compromiso. Mientras tanto vamos a mandarle saludos a Martín Ramírez Vargas y a Martincillo Ramírez, que están enfermitos, que se alivien pronto, de parte de su papá y abuelito Luis Ramírez Vargas. Y saludos ¡Ánimo! saludos también para la familia Rivera, de parte de Beto, que está por aquí presente, y de Silvia. Este irlandés ya ni la burla perdona, eso de la Riva de la América. Pues ahorita los americanistas están de luto después de haber perdido ayer el clásico. Mientras tanto, ¿A poco perdieron? A ver, platícanos. aquí con este látigo que le está aplicando el huracancillo a que es el irlandés. Ahí aguantando vara, lo levanta. Salida de bandera para este enmascarado, que es el Huracán Ramírez Jr. Fíjate, César, sí, Nacho. nada más una aclaración, ve la máscara que trae el nieto del Huracán Ramírez, como que se sale un poquito del contexto de lo que es la leyenda enmascarada. Bonita corbata que le aplica a este Huracán al irlandés, que lo baja del cuadrilátero. Entra Magnum y también entra el Huracán Ramírez. Ahí lo levanta y ven la vuelta de carnero, le repite la dosis, y el que no asegunda no es buen labrador. Así que lo levanta, pinzas, corbata, y vean otra vez este Magnum, este pistolero famoso, en serios aprietos. Abandona el cuadrilátero y se va trastabillando allá por los linderos de la salida de Fortunato Arce. Así que vamos a ver a Eddie Montana. Vean ustedes qué resorteo, qué calidad de este gladiador, encarando a Red Terror. Ahí con esta guillotina lo inmoviliza y ahí lo deja. Y la gente le aplaude a Red Terror, Mario. Golpe no autorizado, César Contreras. Lo está golpeando con el puño cerrado. Y tú mejor que nadie, porque eres tú el mejor escribano de la lucha libre. Sabes que es algo anormal. No, por lo pronto vean ustedes ahí cómo se impulsa Eddie Montana. Sálvesele aparte. Y Red Terror abandona el cuadrilátero en una manera poco ortodoxa. Así que Eddie Montana barrió y le pasa la estafeta al Junior, al huracancillo, Nacho Luna. Me quedé pensando en lo que dijo Mario. Mario no le das tanto crédito, no es escribano, es fariseo de la lucha libre, este César Contreras. Filisteo. Así que vamos a ver pues ahora sí que lo montonearon. Ahí lo está tratando de inmovilizar este Magnum, y por metiche el irlandés estrella el puño en su propio compañero. Viene el resorteo, intentaban doble guillotina, sin embargo el Huracán entra también el padre, y los Huracanes vamos a ver si no terminan en una lluvia tropical, en una depresión ahí en este cuadrilátero. Y ahí tenemos al que es el sello de la casa, la huracarrana, perfectamente bien realizada para el irlandés y el pistolero. El sello de la casa quedó plasmada, y la cascada enorme de Eddie Montana sobre Red Terror. Así que los técnicos merecidamente se llevaron esta primer caída. No hubo para más. Primero por la huracarrana que realizaron precisamente los Huracanes. Vean ustedes la calidad de estos gladiadores azules, cómo se impulsan sobre Magnum y el irlandés. Y luego la maniobra, el estilo, el sello de la casa con esta huracarrana, para posteriormente Eddie Montana con la cascada inmoviliza. Ven ustedes la cascada de este gladiador que es Eddie Montana. Qué calidad de este muchacho, cómo estrella los botines en el pecho de Red Terror. Y la historia fue rápida para el bando de los técnicos, que se llevan la primera caída. Vamos al corte y regresamos al segundo capítulo. Chihuahua, imponente poseedor de la Sierra Tarahumara, en donde emerge grandiosa la cascada de Basaseachic, la más alta de México.
En las bellezas de Chihuahua, la cerveza al natural es Corona. Disfrútela con medida. Estrella, estrella. Estrella, estrella. Estrella, Esta noche de una estrella brilla, me pregunto quién es. Son tus ojos como dos estrellas que hoy tienen brillo especial. Soy tu estrella y te sigo siempre a donde estés. Esta noche tu estrella está como siempre muy cerca de mí. Tu frescura y tu claro color mezcla para una noche especial. Soy para ti. Estrella, 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 Tu buena estrella aquí está. Disfrútala con medida. Colima, sereno y discreto vigilante de nuestra estirpe volcánica. Poseedor por derecho del volcán del fuego aún en silenciosa actividad y orgulloso guardián del majestuoso volcán de nieve. En las bellezas naturales de Colima, con su pureza natural, la cerveza es Corona. Disfrútela con medida. Ya estamos de regreso, amigos nuestros, en esta segunda caída en La Voz de Mario Ortega. Segunda y espectacular caída. La primera se la llevaron los técnicos de pe a pa y en este momento se estaban viendo enorme este muchacho Eddie Montana cuando entra el irlandés por la espalda como si fuese un cobarde, pero vea usted, a pesar de estar pelagartón y larguirucho, se ve mejor Montana, que es un joven que se está ganando toda la admiración de propios y extraños. Nacho Luna, que no te sorprenda a ti. Para nada, recuerdas en su reaparición aquí que tuvo ya sin máscara este Eddie Montana, lo mencionábamos con su parecido enorme a este Ulises de la lucha libre, y se ha considerado y se ha consolidado, más bien dicho, como uno de los luchadores más elásticos. Esto que quede de ver ahí al margen este comentario, vale por quien lo dice. Un breviario cultural del artista, del orfebre de la lucha libre, Luis Ignacio Luna Chávez, que está que llora porque agarraron a su tío, el Huracán Ramírez Grandote, y lo hicieron cera y pabilo los rudos. ¿Qué pasa con el referee? Es un adorno, es un señor que viene igual que Magnum a tirotear a los técnicos. Pregúntome yo, César Contreras. Pues por lo pronto aquí estamos disfrutando de la mejor cerveza tapatía, la cerveza estrella que disfrutamos bien fría. Recuerde que es bebida de moderación y que en cualquier momento, como ahorita, la estamos consumiendo. Esto sí se puso al rojo vivo porque los rudos primero agarraron a Eddie Montana, ya lo bajan del cuadrilátero y se quedan con el huracanzote. ¿Qué va a pasar entre los tres? No hay poder humano que los ponga en paz. No hay civilidad en esta gente. No hay una mente sana que les diga que parecen guerrilleros o que parecen pandilleros. No hay quien los salve, Nacho Luna. ¿Qué nombre o qué recuerdo te trae el nombre de Miroslava? Tú que estuviste el miércoles por ahí. Ah, la mejor artista, que era de origen europea. Y con Pedrito Fernández, no. ¿Y con quién Con estuvo? Pedrito Infante, con el Huracán. En una película. Con el papá de este joven haciendo también grandes actuaciones. Y ahorita nos espera un desenlace que no quisiéramos narrarlo, porque los referees, ya usted, detuvieron que entrara el huracancillo, como dice César Contreras. Y esto es cuestión de segundos. Pero aquí Magnum le hace este puerquito capón, como dicen en Iramuco de Contreras, y lo está venciendo. Le hace como cochinito pibil. Pero ¿qué se puede hacer ante la complacencia tanto de Pedro el malo, que tú le dices el cachondo, junto con el gavilancillo prácticamente, que no están en este momento haciendo nada por la causa de ninguno de los dos? Simple y sencillamente están como aparador. Un técnico fuera y ahora vienen sobre el otro, los tres rudos, tres rudos contra un técnico. Vea cómo lo levantan, cual si fuese muñeco de trapo, lo vuelven a azotar. Esta no es desnucadora, este es un asesinato.
Y lo peor de todo, que a la mejor terminan invitándonos César Contreras. Y qué mejor que una cerveza bien fría, cerveza estrella, la cerveza tapatía. Recuerde usted, si César Contreras invita y paga, adelante, que de gorra, ni quien corra, castigo innecesario. Es increíble lo que estamos viendo. Todavía se tiene el descaro de hacer la Cuauhtemiña, no le llega el calor de que perdieron sus aguiluchas frente a las Chivitas, 2-1, y ahora el señor quiere ponerse a pelear contra el público, que lo aborrece primero por ser rudo y después por irle a la América. Vamos a ver si tenemos la repetición para que usted la goce. Vea usted Eddie Montana con qué facilidad lo levanta, el irlandés lo azota, son fácil 2,5 metros que lo levanta, cae con su espalda, se alcanza a lesionar la columna vertebral y después viene el remache de este señor que tiene patas de pingüino y se da el gusto de azotarlo. Vamos a hacer el corte y regresamos. Ancestrales bosques en el Parque Nacional La Malinche, orgullo de Tlaxcala. Naturaleza boscosa y colorida vegetación en las laderas del volcán La Malinche. En las bellezas de Tlaxcala, la cerveza al natural es Corona. Disfrútela con medida. Hoy es el día de los telegrafistas. También es el santo de los ebanistas. A ellos les fue muy bien en su concierto. A los de aquí en su último evento. Y ellos se reunieron por el gusto de verse. Seas como seas, todo con medida. Nuevo León, cuna de la cascada Cola de Caballo, legendaria cabellera de agua que peina a diario su belleza natural. En las bellezas naturales de Nuevo León, la cerveza es Corona. Disfrútela con medida. Tamaulipas, imperturbable protector y vigía del refugio ecológico El Cielo. Impactante conjunción de climas y paisajes. Exótica flora y una contrastante diversidad de especies conviven en esta reserva patrimonio de la humanidad. En las bellezas naturales de Tamaulipas, con su pureza natural, la cerveza es Corona. Disfrútela con medida. La mejor lucha en el mejor lugar y el próximo domingo, Atlantis y el capitán de los guerreros del infierno. Niños, 2-1, no faltes. Lo prometido es deuda, tercera caída. La definición de esa lucha que ha estado movida, que ha tenido dinámica, que ha tenido de todo un poco, aquí en la narración de mi compañero y amigo, ¿qué digo amigo? ¡Casi mi hermano! César el Perrón Contreras y un perrillo chihuahueño y otro más grandecito. Muchas gracias, señor Ortega. Así que, amigos nuestros, listos pues para esta tercera caída. La primera fue para los técnicos, los rudos estuvieron imbatibles en el segundo capítulo y todavía siguen castigando en serio al Huracán Ramírez y a Eddie Montana. Así de que ahí tenemos con esta Nelson que le está aplicando Magnum, entra también el irlandés.